Bienvenido a Sacándola del Parque, tu nuevo programa favorito donde jóvenes están alzando la voz para encontrar problemas y desarrollar soluciones ante el desarrollo económico de Puerto Rico. Hoy me acompaña un panel súper especial que vamos a estar sacándola del parque, José Cabán y Ryan Oso. Gracias por acompañarnos. Gracias, súper agradecido que siempre nos tengan en cuenta y nos den la oportunidad de expresarnos y compartir con ustedes. Saludos Paola, saludos José, saludos a todas las personas que nos ven. Hoy vamos a botarla del parque, vamos a sacarla de verdad hoy. Muy bien, pues comenzando en Sacándola del Parque. Saludos familia de Sacándola del Parque, mi nombre es Ryan Oxillo y estamos aquí en el segmento de Expuesto a la Luz. Y hoy te quiero hablar de algo sencillo, pero yo creo que necesario para el momento en el que estamos viviendo. Y es dejar las cosas atrás. La revista Forbes dijo que el 73% de las personas sobrepiensan las cosas. El sobrepensar las cosas te lleva al fracaso. Pero en el día de hoy yo quiero que tú y yo entendamos algo. El sobrepensar las cosas no nos lleva a nada más allá que simplemente crear ansiedad en nosotros y en los de nosotros. Hay cosas que se quedaron atrás porque tenían que quedarse atrás. Simplemente se tenían que quedar atrás porque es que hay cosas mejores adelante. Tu futuro te necesita a ti. Tu pasado ya no te necesita. En nuestra relación con Dios, nosotros tenemos que darnos cuenta de un montón de cosas que yo creo que son claves para empezar a evitar esa ansiedad y el sobrepensar las cosas. Número uno, la oración es clave para nosotros poder encontrar paz. En los momentos de más angustia en mi vida, en los momentos más difíciles en mi vida, no hay un refugio más grande que simplemente entregarle a Dios todas mis cargas, que simplemente empezar y poner mi mente en blanco y entregarle todo a Dios. Al menos cuando yo lo hago, familia, yo me siento completamente liberado. Pero número dos, otra cosa que tú y yo tenemos que empezar a actuar para poder encontrar esa paz con lo divino es adorar. Adorar a ese Dios que tanto nos cuida, adorar a ese Dios que tanto nos protege. Piénsalo bien, ponte a pensar en las cosas que tú tienes alrededor. Ponte a pensar en tu familia, ponte a pensar en tu carro, en tu casa, en la comida que te comes todos los días, en la gente que está alrededor tuyo. Dios te ha dado más cosas a ti que las cosas que nosotros a veces le entregamos a Él. Así que no nos cuesta de nada simplemente adorarlo. Y número tres, yo creo que lo más importante, confiar en Dios te ayuda a confiar en seguir caminando. Confiar en Dios te ayuda a confiar en que el plan de Él es más grande que el plan tuyo. Confiar en Dios te llega a entender que lo más grande que tú y yo podemos vivir es el plan de Dios para nuestras vidas. A veces en nuestro momento y en nuestra frustración, llegamos a ese momento de incertidumbre, llegamos a ese momento de sobrepensar las cosas porque estamos pensando en cómo nosotros podemos arreglar nuestra vida, en cómo nosotros podemos llevarnos hacia donde queremos ir. Y no nos damos cuenta de que primero hay que dar una pausa y empezar a pensar que no somos nosotros los que vamos a llegar por nosotros mismos, sino que es Dios quien nos va a llevar de la mano al camino que Él tanto desea para nuestra vida. Cuando confiamos en Dios, permitimos que sea la verdad de Él que tome rumbo sobre nuestra vida y no nuestra verdad. Es tu verdad, es solamente tu verdad la que te lleva a sobrepensar, porque tú y yo somos de carne y hueso, porque tú y yo somos humanos. Pero no es hasta el momento que tú y yo simplemente nos ponemos a pensar en la verdad de Dios que empezamos a caminar una vida, que empezamos a caminar un rumbo y un propósito de la mano del Altísimo, que empezamos a experimentar paz en medio de ese rumbo. Familia, y esto fue Expuesto a la Luz con Ryan Oxillo. Sigue pendiente a todo lo que estamos haciendo acá en Sacándola del Parque. Saludos, ahora nos acompaña un panel donde vamos a estar hablando sobre una medida que se aprobó recientemente en el Senado, que es una exención contributiva de los jóvenes empresarios que ya existía bajo la ley 60, pero de 3 años se extendió a 5 años. Y nos acompaña Gustavo Díaz, CEO de Incentive Pro, nos acompaña también Rodrigo Llovera, CEO de Hospitry en Asian Management y Desiree Rechaz, CEO de Microcosme. Bienvenida, gracias por estar en Sacándola del Parque. Gracias, Paola.
Cuéntanos, ¿cómo tú ves, Gustavo, esta medida de exención contributiva de 3 años a 5 años bajo jóvenes empresarios? Bueno, primero que todo, gracias Paola por recibirnos. Esta medida creo que es algo bastante importante para el desarrollo económico en Puerto Rico. Creando la primera plataforma que es Incentives Pro para el manejo e identificación de incentivos contributivos en todo Puerto Rico, a nivel federal, estatal, a nivel de municipal o por zona, siempre nos dimos cuenta que habían jóvenes que venían, pero ya había comenzado el negocio, no podía solicitar el incentivo o ya cumplió los 36. Esta medida le permite a ese joven poder agarrar más capital, prepararse, no por 3 años, sino que por 5 años, y que los primeros $500,000 netos estén exentos año tras año. Es hasta cierto punto un tipo de capital semilla para que se prepare, luego lo reinvierte en un negocio de manufactura o de turismo, la industria que ellos estén. También le permite a que el joven pueda retroactivamente solicitar el incentivo, siempre y cuando no lleve más de 24 meses operando. Cuando vemos data del Global Entrepreneurship Monitor en Puerto Rico, el segmento de la población que más emprende son jóvenes. La razón por la cual emprenden no es para crear y capturar riqueza, sino porque necesitan un mejor estilo de vida, quieren aportar a la sociedad y quieren hacer un bien. Tenemos jóvenes que son emprendedores sociales, que se quieren quedar, quieren invertir, y esta medida permite exactamente todo esto mencionado. Rodrigo, y decir, ustedes son jóvenes con el decreto de jóvenes empresarios. ¿Cómo le ha beneficiado el decreto en su empresa? Primero que nada, ¿qué se dedica a su empresa? Bueno, un placer y gracias por tenernos acá. Mi primera empresa, para contarle un poquito de historial, Axial Management comienza operaciones hace 3 años, creo, donde nos encargamos en las operaciones físicas administrativas de la renta a corto plazo y boutique hotels. Luego de ese proyecto trayectoria, que sí tenemos la exención contributiva del decreto, nosotros nos beneficiamos de esos impuestos ahorrados y los reinvertimos como capital inicial, capital semilla, como dijo Gustavo, en la segunda compañía, que es Axial Management. Axial Management entra dentro de otros decretos, otra capitalización para poder hacer Research and Development, poder contribuir y recibir esos beneficios de una segunda etapa que nos ayudó pues, el inicio del crecimiento de la compañía número 1. Yo soy una joven empresaria que también tiene el decreto de la Ley 60, y algo que yo escuchaba, y me puede, Gustavo, y igualmente para ti, que me puedan aclarar. Yo había entendido que si yo tengo el decreto de joven empresario, yo no podía tener otro decreto bajo la Ley 60. ¿Es un mito o una realidad? Eso es una realidad. No puedes tener otro incentivo a menos que lo estés transicionando. En el caso, por ejemplo, de Rodrigo, tuvo Axial Management, que era para short-term rentals, terminó entonces tomando esa capital y reinvirtiendo en un negocio nuevo de software que se llama Hospitry. Lo que sí permite hasta cierto punto es cierto stacking. Por ejemplo, si eres joven empresario, tú puedes ir ahora al Banco de Desarrollo Económico y buscar el programa de Joven Visionario, que puede ser una línea de crédito hasta $25,000. Tienes programas de Capital Semilla o el programa de mercadeo, que también son grants por reembolso. A pesar de que no puedes utilizar otro decreto, otro capítulo de la Ley 60, sí tienes un sinnúmero de beneficios que puedes obtener a través de otras agencias. Ok, y decir, ¿de qué industria es Microcosma y cómo te has beneficiado del decreto de joven empresario? Pues sí, Microcosma es más de la industria creativa, pero también de ciencia y tecnología. Mi background es de ciencia y entro después al mundo del cine en papeles pequeños como asistente de producción y empecé a hacer freelancing para unas compañías. Y al aprender un poquito más sobre lo del decreto, me ayudó y me dio la idea de hacer esta compañía. Hacemos contenido y también trabajamos en el cine, pero más enfocado a la ciencia y la tecnología. Y Caban, tú eres un joven que está emprendiendo, y Ryan también. ¿Ustedes tienen el decreto? ¿Cómo ven esto de esta extensión contributiva? No tengo el decreto. De hecho, tú me habías enviado los papeles para que lo solicitara, así que voy a hablar con él ahorita. Ya sabes, tiene una conversación pendiente tengo entre una conversación Gustavo. pendiente y tiene un cliente. No, en mi caso yo creo que todavía. lo tiene. No, yo no lo tengo aún, porque yo soy muy joven todavía. Y me dijeron, no lo cojas todavía, cógelo después. Para aprovechar los años. Pero con este cambio que hay ahora con los años, ¿verdad? Pudiéramos aprovecharlo desde antes.
Así que voy a tener que comunicarme contigo. ¿Y cómo ven esto? ¿Tú crees que realmente al extender a 5 años va a hacer que más jóvenes quieran hacer negocio? Por mi parte lo veo súper bien. Todos sabemos aquí los que hemos emprendido lo difícil que es emprender en Puerto Rico y los que tenemos pues, data económica sabemos que Puerto Rico es la jurisdicción más difícil para emprender dentro de los Estados Unidos, no solo para los jóvenes, para cualquier persona que busque emprender. Y esto pudiera ser una medida que busque atraer a que jóvenes se queden en Puerto Rico y facilitarle el emprendimiento con estas exenciones contributivas, ya que pues tenemos una migración excesiva a los estados y por exceso de burocracia, permisología y el proceso de emprender en Puerto Rico, muchas personas terminan haciéndolo fuera. Yo lo veo súper positivo. A mí todo lo que sea quitar impuestos o que fomente el empresarismo, yo lo veo súper bien, así que por mi parte lo veo brutal. Así que él tiene un cliente. Yo creo que ese es el punto que podemos, ¿verdad? Le damos una oportunidad a que el joven siga disfrutando de esto. Hoy, como bien dice José, la complicación que hay en Puerto Rico es que la gente no es que no quiera invertir o no es que no quiera hacer su negocio. Yo conozco un montón de gente que quisiera montar 20 negocios y los dejan mañana. El problema es la situación económica, el problema es que sienten que el Estado les pone, ¿verdad?, todas las trabas y un montón de piedras en el medio para poder, ¿verdad?, triunfar y al fin y al cabo crear sus negocios. Así que yo creo que esto es lo que bien dice José, darle la oportunidad a que los jóvenes que ya lo están haciendo, a los jóvenes que ya se lanzaron, a los jóvenes que ya fueron valientes como el panel que tenemos en el día de hoy, pues siga disfrutando de esto. Claro, pero dentro, ¿verdad?, que está esa burocracia, ¿cuáles son los mayores retos al momento de las personas que se presentan? En el caso de Gustavo y ustedes cuando solicitaron esto es un mayor reto, ¿realmente fue retante? ¿Todo el papeleo que les pedía fue burocrático? Al principio, yo creo que falta de conocimiento. Uno no sabía que existía este tipo de decreto. Entonces pasa mucho que comienzan las operaciones y no tienen la capacidad de poder aplicar. Hasta el día de hoy, pues retroactivamente quizás no era algo viable. Sobre uno la falta de conocimiento, la educación y la complejidad que también al principio uno quizás no tiene el capital para poder invertir o contratar a un abogado o a alguien como Incentive Pro, se complica un poco. Lo que Gustavo está haciendo es creando un portal de transparencia con tecnología donde uno se pueda manejar por sí solo, que al principio lo que toca, ¿no? Ponerte todos los sombreros y ¿qué tiempo pudiera conllevar en caso de que, por ejemplo, yo mañana quisiera hacer el decreto y cumpla con todos los requisitos? ¿Qué tiempo promedio se establece, verdad, para solicitar ese tipo de decreto? Usualmente, si tienes tus certificados de no deuda al día, tienes acceso a tu diploma, tienes un plan de negocio preliminar, tú puedes preparar toda la documentación fácil como una semana. Hemos visto a principios del pasado trimestre que el Departamento de Desarrollo Económico sacó lo que es el Network, que es una forma de poder ayudar a que una vez que te aprueben el decreto tenga el apoyo. Y ese decreto, el secretario, si no me equivoco, se comprometió a estar aprobándolo dentro de unos 30 o 90 días. Hemos visto varios de nuestros clientes que solicitaron y cayeron los 3 de cantazo, 4 de cantazo. Vengan, únanse al Network y cualquier ayuda que necesiten, aquí tienen distintos recursos que el DEC está proveyendo. Me atrevo a decir que no tienes que esperar más de un año ahora para que te aprueben ese decreto, sino que es una cuestión de meses. Ustedes que, ¿verdad?, son jóvenes, no les voy a preguntar la edad ni nada por el estilo, pero, ¿verdad?, claramente se ven jóvenes y obviamente si tienen el decreto de joven empresario, son jóvenes. ¿Qué creen del DEC? ¿Está funcionando? ¿Está corriendo bien? ¿Hay días que se atrasan? ¿Hay días que no les contestan el teléfono? Para estos decretos, ¿cómo se están moviendo? ¿Quisieran que hicieran ellos algo más? No sé, cuéntenme ustedes. Yo tuve la fortuna de poder comenzar el proceso con ayuda, ¿no? Que no creo que todo el mundo quizás lo tenga. Por esos aspectos, por ejemplo, Gustavo me ayuda con toda la radicación y esos procesos que son un poco más burocráticos, que pueden entonces alargar un poquito la complejidad de estos procesos. Me ha dado la oportunidad a mí poder enfocarme en lo que es el negocio, ¿no? Y poder dedicarme tiempo a eso. En cuestión de tiempo, yo creo que yo estuve en el año en lo que me aprobaron el decreto de joven empresario. Y eso radicaste hace 2 o 3 años atrás, ¿verdad? Sí, pero no fue bajo esta administración. No. Fue bajo la administración Fue bajo la anterior. administración anterior. Y en base a eso del año, o sea, ¿puede operar ya antes del año o hay que esperar que se apruebe para empezar a operar? Usualmente es a partir de la fecha de radicación. Si lo radicas mañana, entonces puedes comenzar el negocio. Pero ahora con la enmienda puedes comenzar el negocio, entonces radicarlo con una fecha retroactiva. Okay. En la industria del cine, cuéntame, ¿cómo funciona esto? Yo me imagino que de igual forma hay otro, en el arte, ¿verdad? Hay otro tipo de subsidio, beneficio
y nosotros tenemos un montón de jóvenes que quieren, ¿verdad?, emprender en diferentes partes del arte, dígase la música, el cine, etcétera. No sé qué nos puedes decir sobre eso. Sí, eso es así. Bueno, yo aprendí de esto hace ya años atrás, cuando empezó más o menos para la pandemia. Okay. Pero para ese tiempo, como había dicho, se hacía bien difícil hasta que conocí a Gustavo. No, Gustavo es Salvador. No, Gustavo, yo salgo de aquí y te llamo. No te puedes. Brinda tu información para que las personas se puedan contactar contigo. Sí, te puedo decir que estuve haciendo freelancing primero, trabajando en películas y luego trabajando con clientes más internacionales, haciendo videos de AI, ¿sabes? El mundo creativo se puede hacer de todo, claro. ¿Viste? De cortos a largos. So, siempre me quedó eso de que quería ser joven empresaria y te digo que creamos mi negocio y luego se pudo hacer todo bien rápido. Y creo que en 6 meses fue que... 6 meses por ahí. Sí, 6 meses que me... Y para abundar un poquitito sobre cómo el incentivo joven empresario se presenta como un eslabón para ese desarrollo y ese crecimiento económico. Tú tienes 5 años donde estás tributando el 0% de los primeros $500,000 netos que entran. So, asumiendo que se las sacas del parque y generas los $500,000 anual, son casi 2,5 millones que tú tienes en tu bolsillo de dry powder. Claro. Si quieres entrar a la industria de cine, hacer cortometrajes, largometrajes, documentales, videojuegos, cualquier cosa que sea audiovisual, y tú eres el dueño del libreto, tú puedes reclamar un 15% en créditos contributivos de lo que invertiste en crear ese libreto. Yeah. Si estás contratando empleados locales para poder hacer esa producción fílmica, llevarla a la realidad, es un 40% adicional. So, no tan solo los incentivos cambian una vez que expira ese decreto, cuando radica el incentivo de turismo, de producción fílmica, puedes reclamar un 55% de lo que tú invertiste para crear esa producción. Yeah. So, los incentivos escalan a la gravedad y el tamaño del proyecto. Y al tipo de industria que lo mismo sucede con software. El momento que Rodrigo continúa contratando más empleados, haciendo más investigación y desarrollo, creando mejores procesos para la empresa de Hospitry, puedes reclamar hasta un 50% en créditos contributivos que son transferibles, son fungibles. De otras palabras, se convierte en cash por lo que invirtió. Si compra maquinaria o equipo, también hay un grant de un 30% que le reembolsa la compra de maquinaria y equipo. So, joven empresario es el starting line para lo que será una trayectoria de décadas para ese empresario. Y otra cosa de la Ley 60, que se escucha que esto es solamente para los extranjeros. Y vemos aquí que yo soy puertorriqueña, ustedes entiendo que también son puertorriqueños, aunque uno estuvieron, ¿verdad? No me equivoco, decir, estaba en Estados Unidos y viniste a Puerto Rico. Okay. El micrófono. Por 3 años y regresé. Okay, que es bien interesante conocer esa historia, cómo una joven puertorriqueña regresa a Puerto Rico. ¿Qué área de la Ley 60 impacta que empresarios puertorriqueños sin la palabra joven también se puedan beneficiar? Mira, todo empresario que tenga un producto que se pueda llevar a escala puede irle bajo manufactura si es tangible o intangible. Si estás haciendo algún proyecto de turismo que te pueda arrendar unidades a más de 3 personas, pues bed and breakfast. Y si no, puede ser 7 unidades en adelante. Si estás haciendo proyectos de energía renovable, haciendo vivienda asistida, estás haciendo proyectos de exportación de tu conocimiento, de tu materia gris. O sea, hay sobre 120 designaciones que tú puedes ajustar tu modelo de negocio para cualificar, quedarte con más capital en tu bolsillo y reinvertirlo en tu isla y en tu patria. Interesante. ¿Y cómo ves qué áreas de mejoría puede tener la Ley 60? Porque todo tiene área de mejoría en su experiencia cuando esté atendiendo a los diferentes clientes. Se la dejo a... Sí, más recursos, más información, por industria también, más apoyo económico.
¿Cuán digital es el proceso? ¿Se radica online? ¿Hay que pues, estar buscando papeles de oficina en oficina? Más o menos. Tienes que, dependiendo del decreto, tienes que buscar las certificaciones de no deuda del individuo y de la corporación en CRIM, en Hacienda, a través del SURI, en Departamento del Trabajo, en un sinnúmero de agencias. Luego someterlo a través del portal del DEC, lo sometes tú mismo y entonces esperas. Ok. Okay. Entonces me gustaría, no sé si tienen el espacio, ya conocemos bastante tu empresa, un poquito las empresas qué hacen en la industria del cine o del entretenimiento y cómo funciona la plataforma de software que estás desarrollando o que ya desarrollaste y estás implementando. Claro. Sí, ya la hemos lanzado ahora, de hecho, en 2025. Actualmente contamos con más de 100 y pico de propiedades utilizando el sistema, entre ellas pues son listings, ¿no? Nosotros hacemos la sincronización de todas las plataformas que tenemos los partnerships, entre ellas Airbnb, Booking.com, VRBO, Go Rentals. Sincronizamos la parte de finanzas, operaciones, cumplimiento con turismo acá localmente. Ya pues también constamos con propiedades fuera en Estados Unidos, Jamaica, expandiendo ahora actualmente al Caribe. Que ese software pues vino de mi propio problema y conocimiento dentro de la compañía de Axial, que era la participación de los aspectos físicos, cómo manejar el departamento de limpieza, de contabilidad, de mantenimiento, y pues nada, un mundo perfecto que me he querido construir y ahora pues finalmente logramos lanzarlo al público, y donde pues tenemos también ahora el otro decreto, que es el de Research and Development. Todo el capital que estemos invirtiendo, hasta el capital semilla que traímos de la corporación de Axial, podemos tributar para el 50% de esa inversión. Súper, y en tu caso decir es que combinan la industria creativa con la ciencia, si no me equivoco. Sí, ahora mismo con AI se puede hacer unas cosas bien impresionante y así haciendo más storytelling para conferencias internacionales, proyectos más pequeños así, y también hasta locales haciendo investigación. Interesante. ¿Dónde los podemos conseguir para conseguir más información sobre ustedes? A través de la página de axialmanagement.com y hospitry.com. Ahí estamos en contacto. Microcosma.studio y incentives-pro.com. Ya sabes, si eres joven empresario, un empresario puertorriqueño que todavía no tiene un decreto contributivo en Puerto Rico, comuníquese con Gustavo Díaz sobre Incentives Pro. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este panel. Ahora, próximamente vamos a tener un panel sobre la educación en Puerto Rico y el cierre de gobierno federal que está impactando la industria de la academia, y eso lo vas a saber, todos esos detalles aquí y mucho más en Sacándola del Parque. Regresamos en Sacándola del Parque y ahora entramos en un panel desde la perspectiva de la juventud ante el cierre del gobierno federal y cómo eso está afectando el desarrollo económico en Puerto Rico. Y nos acompaña Eva Prados, es candidata a la Cámara de Representantes por el Movimiento Victoria Ciudadana, Edwin Francisco, presidente de los Young Republicans de Puerto Rico, y Aurelio Alguelvis, presidente de los Young Demócratas de Puerto Rico. Bienvenida. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. ¿Cómo ven rapidito esto de cerrando el gobierno federal y cómo eso ve que afecta a Puerto Rico? Mira, realmente el gobierno federal está cerrado porque los demócratas no quieren ceder, esa es la realidad, lamentablemente. O sea, y tenemos un problema y es que afecta tanto a nivel federal como a nivel estatal. O sea, porque los fondos se acaban. Ya el sábado terminan los fondos de lo que son el PAN y de SNAP en Estados Unidos a nivel federal. Así que yo creo que la economía se sigue afectando mientras no haya este tipo de movimiento económico y resurgir, ¿verdad? De la gente en la calle, comprando alimentos, comprando cosas. Si no hay movimiento efectivo en la calle, pues tú sabes, lo vimos en el 2020, ¿no? Así que yo creo que afecta directamente a Puerto Rico y también afecta, ¿verdad?, el gobierno federal en general. Eva. Bueno, para mí definitivamente lo que ha estado pasando desde el inicio del término del presidente Trump es sumamente lamentable. Todos los recortes que se han estado dando, el tranque gubernamental que existe era de esperarse con todas las políticas que se han ido impulsando. Yo creo que si bien obviamente estamos sumamente preocupados porque no se pueda
cumplir con las asignaciones y con el recibo de fondos federales que se debe. También tenemos que reconocer que los recortes que ya ha estado proponiendo el presidente Trump son mucho más severos y tienen mayor impacto que lo que está pasando ahora mismo con el cierre de gobierno. Pero ciertamente esperamos que esto se pueda resolver, pero por el bien de no solamente el pueblo puertorriqueño, sino también el pueblo norteamericano que está viviendo las consecuencias. Aurelio. Yo creo que estamos ante un choque de visiones gubernamentales y de administración pública. Por un lado, el Partido Republicano, que cree en un gobierno pequeño y que no le duele mucho el que esté el gobierno cerrado por mucho tiempo, y la visión de un Partido Demócrata que cree en el rol y la importancia del gobierno en la sociedad, sobre todo en defensa y en beneficio de los más vulnerables. En el caso de Puerto Rico ya hemos visto el efecto inmediato es la pérdida de $200 millones en programas de beneficencia social que el Estado, el gobierno de Puerto Rico, quizás tiene algunos fondos identificados, pero no necesariamente la totalidad, y ya el gobierno de Donald Trump ha dicho que no va a reembolsar ni un solo centavo que el Estado de Puerto Rico utilice para la asistencia nutricional, y eso es un tema bien preocupante a nivel local y a nivel de la nación en general, porque los otros estados están en la misma posición. ¿Y creen que un cierre como este pueda implicar en que conlleve a recortes mayores a los que se habían contemplado antes de que se concretara este cierre? Bueno, en primer lugar, ¿verdad? Y contestando la interrogante, o sea, finalmente el cierre, ¿sabe? El gobierno estatal no puede estar, ¿verdad?, valga la redundancia, gastando o sacando del fondo estatal para poder cubrir estos gastos de fondo federal, ¿no? Okay. Así que yo creo que es lógico, y no es que el gobierno de Trump no lo requiera así, es que es lógico, ¿verdad? En cuanto a contabilidad de gobierno y la administración pública, ¿no? Así que yo creo que ¿verdad? Le da un sentido, ¿no?, de que los gobiernos también pues están preocupados por lo que está ocurriendo a nivel federal también, o sea, y yo creo que le da un balance, ¿no? Y que los gobiernos estatales también pueden moverse a la figura. Es interesante, ¿verdad?, cómo el Partido Demócrata establece de que no, ¿verdad?, el gobierno está cerrado, ¿verdad?, por culpa de ellos mismos, porque ellos no quieren ceder, esa es la realidad. Así que yo creo que, ¿verdad?, hay unas políticas públicas que cada quien, ¿verdad?, y es como dice el compañero Aurelio, esto es una visión de administraciones públicas. O sea, los republicanos creen en un gobierno pequeño y los demócratas creen en gigantismo gubernamental. O sea, yo creo que la política pública que los americanos votaron y que la gente ganó, o sea, y que la política pública que ganó en los Estados Unidos y que corre el gobierno federal es la política pública del gobierno republicano. Esa es la realidad. Y no solamente, ¿verdad?, con el 2020 decían de que Trump, ¿verdad?, Biden ganó por el voto popular, sino que Trump ganó voto popular y Electoral College, así que el pueblo americano lo quiere y eso fue lo que escogió. Incluso es que escoger entre... Actualmente lo ponen que si tuviera la posibilidad de correr, que no lo tiene, ¿verdad?, por el derecho constitucional, tiene unos números muy favorables. Se supone que no lo tenga, pero a mí con Donald Trump nada me sorprende en esta vida. Pero el Congreso la mayoría es Partido Republicano, ¿no? Sí, correcto. Pero hacen falta los 5 votos, ahora no recuerdo bien, para entonces poder aprobar el presupuesto. Depende a quién le pregunte. Correcto. En el 2017 se enmendaron las reglas del Senado en aquel momento para abolir lo que se conoce como el filibusterismo, que es una medida parlamentaria para que el Senado pueda aprobar medidas solamente con 60 votos, que actualmente está restringido en temas de presupuesto, pero al igual que con nombramientos se puede cambiar la regla. ¿Quién tiene que cambiar la regla? El partido que tiene mayoría en el Senado, que es el Partido Republicano. Si el gobierno federal está cerrado hoy es porque la mayoría de 51 votos republicanos no ha querido abolir el filibusterismo para poder abrir el gobierno, y eso es una realidad política también. Yo creo que aquí, más que estar hablando de gobierno grande o gobierno pequeño, eso es un simplismo total a lo que es verdaderamente importante, y es que se le brindan los servicios esenciales a ese pueblo que tanto le necesita, que se le den las condiciones de vida que el pueblo, tanto norteamericano como puertorriqueño, exigen. El gobierno estatal está súper obligado a buscar los medios necesarios para garantizar tanto la alimentación como los servicios de salud, como los servicios educativos. Esto
no hay excusa alguna para que el gobierno estatal no lo esté logrando. Y de hecho, ya hoy organizaciones sociales que están sumamente preocupadas porque los bancos de alimentos no tienen alimentos suficientes, por todo lo que puede hacer, el que no llegue esos cupones a esas personas que lo están esperando a fin de mes, están ya anunciando o pidiéndole a la gobernadora que declare un estado de emergencia, que se siente con la Junta de Control Fiscal, que se tienen que autorizar los fondos. Y esto nuevamente, esto sí es una perspectiva de mundo, pero es una perspectiva de mundo que garantiza los derechos humanos de la ciudadanía. Esto de gobierno pequeño y gobierno grande, hacía el gobierno grande de Trump, ahora mismo ha hecho el gobierno federal más grande, imponiéndole políticas federales específicas contra los inmigrantes, militarizando los estados. O sea, esto es una visión bien simplista de decir que esto es gobierno grande, gobierno pequeño. ¿Qué es lo que verdaderamente va a garantizar el gobierno? Si libertades, si igualdad, si derechos humanos o totalitarismo o imponer una visión única del mundo que ni siquiera atiende las necesidades del pueblo. Yo estoy de acuerdo con usted en de que, ¿verdad?, la conversación se queda corta en ser, ¿verdad?, o el criticar al gobierno grande y volver al gobierno pequeño. Por mi parte, yo soy republicano, pero yo creo que, igual que ustedes, esto no tiene nada que ver con el gobierno grande o el gobierno pequeño, esto tiene que ver con que ambas partes no se ponen de acuerdo para que la gente, ¿verdad?, pueda tener sus beneficios, ¿verdad?, y pueda tener los derechos que tiene como ciudadanos americanos. Al fin y al cabo, ¿verdad?, donde quiero girar un poco la conversación es al hecho de que sí podemos todos aquí estar de acuerdo en que esta es una razón o una oportunidad para darnos cuenta lo dependiente que somos de los Estados Unidos. Entonces, yo me imagino que hay muchas personas, y tal vez los independentistas odien estas palabras, pero es la realidad. Entonces, ¿cómo a veces personas, ¿verdad?, y he escuchado muchos estadistas, yo me rodeo de muchos estadistas, que me dicen, mira, esto es una prueba. Aquí nos damos cuenta de que la realidad es que dependemos de los Estados Unidos, dependemos del Congreso. No sé qué opinan sobre ese statement. El hecho, por esa línea, el hecho de que dependamos de los Estados Unidos, ahora no es momento de identificar qué soluciones podemos llevar a cabo que el gobierno estatal debería de hacer, que podemos ver que no genera la riqueza, porque tiene la dependencia. Un consolidado de 33 mil millones de dólares, aproximadamente 24 a 26 mil millones de dólares vienen en fondos federales, así que es bien complicado. Uno, sabes, cómo tú tener un ingreso de 10 mil dólares en tu casa y mañana sobrevivir con 2 mil, tienes que hacer ajustes. Y hay unas necesidades infinitas de un pueblo que hay que brindarle unos servicios esenciales. Pero es que eso nuevamente también se queda corto, porque en Wisconsin se están quedando sin comida igual. Claro, o sea, en Massachusetts se van a quedar sin comida igual. O sea, el gobierno federal aprueba un presupuesto para los estados para ofrecer lo que son lo que nosotros llamamos los cupones. Correcto. Y el gobierno federal lo establece o lo reparte por los estados. Así que los Estados Unidos nos está tratando como un estado también. Bueno, es que al final del día, ¿verdad?, los estados son soberanos en su verdad, esa es su esencia. Nosotros no somos estados porque somos una colonia, esa es una realidad que no podemos, ¿verdad?, por el momento sacarla, y ya que a nuestro comisionado residente no le interesa el tema tampoco. Pero qué interesante, ¿verdad?, ver independentistas que están a favor o pendientes a lo que está pasando a nivel nacional y que están envueltos en las discusiones en el Partido Demócrata. ¿Verdad?, y yo creo que aquí Donald Trump no ha traído nada de totalitarismo, no ha traído nada, al contrario, el Partido Republicano ha traído las libertades, y es el partido que cree en los valores y cree en las libertades individuales y en la libertad de propiedad. Así que yo creo que, o sea, es más que lógico de lo que está ocurriendo, o sea, y no han ampliado el gobierno federal, al contrario, se ha seguido reduciendo. Pero cuando lo traemos, se quedas tú ahora, pero cuando lo traemos a Puerto Rico, que es donde todos nosotros nos vemos afectados, que es nuestra realidad. En nuestra realidad nos estamos dando cuenta que no hay mucha diferencia. Yo creo que hay una diferencia, y esa es la parte que quiero saber de ustedes. Yo opino que la diferencia entonces que nosotros tenemos es que no tenemos nuestros licenciados allá, no tenemos los abogados allá que, valga la redundancia, aboguen por nosotros, que en este caso serían congresistas o personas, ¿verdad?, que pudieran abogar por las necesidades del puertorriqueño y pudieran votar de igual forma para que el puertorriqueño tenga lo que hoy estamos, ¿verdad?, luchando y discutiendo, que son los cupones. Esa es la parte que quiero realmente que hablen de ustedes. Sí, no, y yo creo que esta situación pone de manifiesto nuevamente la situación colonial de Puerto Rico, pone de manifiesto que también vivimos en una nación que es realmente una federación de estados, y que cuando hablamos del gobierno federal y que hay fondos federales para los estados y para los territorios, es porque hay todo un andamiaje político, económico y fiscal donde los estados aportan a esta gran federación para luego entonces distribuir
equitativamente en diferentes programas de beneficencia social, de incentivos para inversiones en infraestructura, para la salud del pueblo americano. Y es ahí donde precisamente tengo que traerlo nuevamente al choque de visiones entre conservadores y liberales que creen en las diferentes capacidades o interacciones del gobierno con el sector privado y con el sector comercial. Y es ahí donde el Partido Demócrata se encuentra en esa disyuntiva, porque hay una disyuntiva. Si esos 7 demócratas no han cruzado al lado republicano para abrir el gobierno, es porque creen fuertemente en que hay que negociar, y para ser específicos, el incentivo o el subsidio para que más de 20 millones de ciudadanos americanos no se le duplique o hasta triplique el costo de sus planes médicos tan pronto se reabra el gobierno. Y están parados ahí. Ahora también están chocando con la realidad de que allá afuera hay cientos de miles de empleados federales que no han cobrado un centavo de su cheque. Hay millones de personas que sus programas de asistencia nutricional vencen en una semana, y esa es otra realidad con la cual el Partido Demócrata está chocando. Y de hecho ya en estos días, ayer, el líder del Senado, Chuck Schumer, habló que van a estar los demócratas disponibles para votar a favor de un proyecto que pueda financiar el programa de asistencia nutricional unas semanas adicionales, y ya por lo menos podemos pasar ese cerco. Pero trayéndolo a Puerto Rico nuevamente, nuestra condición colonial, sujetos a una junta de supervisión fiscal, nos va a mantener de brazos atados. Y podemos hablar aquí de todas las soluciones económicas y políticas para atajar estos problemas, pero mientras sigamos sometidos al yugo de una junta de supervisión fiscal colonial, se nos hace bien difícil el foco de acción. Eva. Yo creo que es fundamental reconocer que la dependencia que existe actualmente en fondos federales nos vulneraliza. O sea, somos más vulnerables que muchos años antes incluso. Y parte del problema ha sido también la Junta de Control Fiscal, que como ha estado buscando proveerle garantizar un pago a la deuda, ha estado sustituyendo fondos locales. O sea, decir que no hay fondos locales o que nosotros mismos no estamos a través de las planillas, a través del IVA, aquí se genera un montón de dinero, pero es mucho dinero que está ahora mismo comprometido para el pago de los bonos, para el pago de la deuda que se ha estado negociando por parte de la Junta de Control Fiscal, y en los pasados 10 años nos hemos hecho mucho más dependientes de fondos federales. Y este escenario nos dramatiza cuál es el riesgo de esa dependencia. Yo creo fielmente en que si hay fondos federales para garantizar la salud, vamos a pedirlo. Si hay fondos federales para garantizar vivienda, hay que pedirlo, porque todas esas cosas son parte de la responsabilidad del Estado de proveer esos servicios. Pero definitivamente Puerto Rico está en una situación muy difícil con esta dependencia, y lo peor de todo es que estamos viendo este escenario, pero ¿cuáles van a ser las próximas políticas que se aprueben? Hoy estamos hablando del cierre, pero tenemos que hablar de lo que va a pasar con el Medicaid, de todos los fondos que vamos a perder en pocos años. Eso va a generar un déficit presupuestario brutal que la misma Junta está reconociendo. Hoy estamos hablando de algo muy pequeño en comparación para lo que viene en próximos años. Y sin hablar del déficit político también, de poder político que tenemos aquí en Puerto Rico, como mencionó Ralian más temprano, contamos con un delegado ante el Congreso que tiene voz pero no tiene voto, no tenemos representación en el Senado Federal ni representación proporcional en el Congreso, que también debilita mucho nuestra postura frente a las políticas públicas y fiscales que se adoptan desde Washington para con Puerto Rico. Para lo que quiero oír, que Eva mencionó que la gobernadora declara un estado de emergencia, que la Junta libera unos fondos, ¿de dónde va a poder sacar esos fondos? Ahora mismo existen unas reservas para situaciones de emergencia, y precisamente eso es lo que las organizaciones están señalando. De hecho, durante el COVID, aquí había un fondo que tenía más de 8.000 millones de dólares que la misma Junta de Control Fiscal lo tenía separado para el pago a bonistas, que eventualmente fue de más de 10.000 millones de dólares, que es el presupuesto del gobierno central. El compañero cuando dice que es el presupuesto, están incluyendo las corporaciones públicas, pero en el gobierno central estamos hablando de 10.000 y 12.000 millones de dólares, y la mayoría viene del Fondo General, que no son de fondos federales. Así que yo creo que es fundamental reconocer que sí existen fondos locales, obviamente no para atender todo, porque hemos crecido en esa dependencia en fondos federales, pero decir que el gobierno local no puede atender sobre todo esta emergencia, sí existen recursos para hacerlo. Y como último mensaje, ¿qué podemos empezar desde ya, aparte de lo que Eva menciona, para poder suplir las necesidades en Puerto Rico? Mira, realmente, ¿verdad? Yo creo que el gobierno estatal pues tiene que trabajar precisamente con ese plan de acción dentro del proyecto, ¿no? Y ver de qué forma le puede dar ese sentido, ¿no? De pertenencia al mismo. O sea, al final del día, o sea, estamos viendo, y Tralian trae el ejemplo de Wisconsin y de otros estados, ¿no? Conozco gente que están ahora mismo en los estados que
me dicen, mira, se me está poniendo apretado la cosa porque, o sea, incluso hoy vi un video de un empleado del IRS que está furloughed y, ¿verdad? Y estaba en un carrito de hot dog haciendo hot dogs, ¿me entiendes? Sabe que la rueda se ha movido ¿verdad? Y las mismas personas se han reinventado, ¿no? Yo soy fiel creyente, ¿verdad? En que el gobierno no puedes pensar de que papá gobierno te va a resolver todos los problemas, ¿sabes? Y, ¿verdad? Y ese es mi choque siempre con la visión demócrata, ¿no? Ahora bien, o sea, tampoco puedes secuestrar la democracia a punta de pistola por negociar simplemente ¿verdad? Una visión, que es lo que tú quieres, o imponer una visión, porque eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Congreso, lamentablemente, del lado de los demócratas. Así que yo creo que el gobierno central, ¿verdad? Y están trabajando fuertemente para trabajar con él, ¿verdad? Darle esas herramientas al pueblo y ¿verdad? Y volvemos, ¿sabes? Es un gasto estatal que no puede ser sustituido por un gasto federal. O sea, eso, ¿verdad? Eso es algo que está establecido, ¿no? Así que yo creo que el gobierno estatal puede dar esos fondos, pero a la misma vez pues, no puede pedirlos para que el gobierno federal se los reembolse, ¿no? Okay. Así que yo creo que debe ser una visión, ¿verdad? Que debe estar trabajando el gobierno estatal ahora mismo con eso. Edwin, Eva, Aurelio, muchas gracias por acompañarnos. A la orden siempre. A la orden siempre. Gracias por acompañarnos. Aquí fue el panel de jóvenes ante los temas del gobierno federal y el cierre y cómo está afectando en Puerto Rico. Así que gracias por sintonizarnos hoy en Sacándola del Parque.